Good afternoon, everyone. God bless you. As we virtually gather today, I'd like to reflect on how humbling these times are in our lives right now. As the weeks have passed on, so have the numbers of disease cases and unemployment risen. We have entered a time in which we are forced into humility. We don't have room to be selfish in our ways or to brag about material things. We now have to make an effort to consider the interest of others. Now, although these times may appear in our eyes as scary and unexpected, it is nothing new. God calls us to always walk in humility, all with the purpose to remind us that He is Lord above all. Paul encouraged the Philippians to do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than themselves. He then brings to them the example of Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Please join us in prayer. Dear God, thank you for another day of life, Lord. Thank you for this opportunity, Lord, to congregate, Lord, and be able to worship you, Lord, to glorify your name, Lord. To glorify you, Lord, in song, Lord. God, I ask you, Lord, for our church, Lord, for the members of our church, Lord, continue, Lord, to look over them, Lord. Please, Lord, if it is in your word, if it is in your will, Lord, please allow us to remain healthy, Lord, and look over our friends and family, Lord, as well. God, if it is in your will, I ask, Lord, that we may be able to soon congregate again, Lord, in person, Lord, and be able to experience the fellowship of our church again, Lord. Thank you, Lord, in the name of Jesus, Lord. Amen. Amen. Please join us in singing Eternamente Exaltado. Esplendor de gloria de Jesús al mundo descendió, tomó la forma de un siervo, Jesús en la cruz murió, quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Toda justicia y en gloria resucitó, eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Sobre
Rey, sobre todo sí, tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Thank you for joining us in worship, and please join us in prayer. Gracias, Tito y Alexa. Oremos, hermanos. Dios, soberano, santo, justo, misericordioso y fiel. Eres el único digno de gloria, porque toda la gloria es tuya, Señor. A ti adoramos con cánticos, oh Padre, Salvador y Señor. Gracias por el valioso regalo de la salvación que tú pagaste en la cruz. Todo lo hiciste por tu amor y para tu única y sola gloria. Dios de amor y misericordia, te ruego por tu iglesia, oh Dios, por cada uno de mis hermanos, porque abunde en nosotros la paz y el gozo verdaderos, que en estos momentos donde abunda por donde quiera la desesperación y la ansiedad, seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos luz en los trabajos, seamos luz en el hogar, seamos luz con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Te ruego también, Señor, que suplas lo material, Señor, aquellos que han perdido sus trabajos, Señor, aquellos que han perdido horas, Señor, que suplas todo lo material y que también, Señor, pongas en nosotros el que practiquemos el ayudar, el compartir para tu gloria, oh Dios, para la gloria de tu nombre, Señor, en tu iglesia. Tú eres soberano, Dios, y eso hoy más que nunca lo entendemos. Si no lo entendemos, lo tenemos que entender, que tú eres soberano, Dios. Gracias por la fe, oh Dios, que es un regalo tuyo, y por guardarnos seguros en ti hasta que tú regreses en tu segundo adviento y para siempre, seguros en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas tardes, familia Morada de Dios. Hoy es domingo 12 de abril, el día más importante de la semana. Queremos recordarles, hermanos, que la iglesia no es un edificio ni tampoco es un lugar. Y donde quiera que nos reunamos, lo volvemos a repetir y a insistirlo, donde quiera que nos reunamos, en línea o en un edificio, Dios está con su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y Él es fiel a sus promesas, hermanos. Extraño a cada uno de ustedes y espero que pronto podamos nuevamente reunirnos. Cada vez que se extienden estas medidas, trae un poco más de ansiedad, pero espero en el Señor que pronto volvamos a reunirnos físicamente. Pasemos a los anuncios, hermanos. Espero que todos se hayan ido familiarizando con la página del internet, si no lo habían hecho hasta ahora. Ahora es muy importante familiarizarse con nuestra página del internet. En ella tenemos disponibles
varios de los servicios para ti y todo aquel que quieras compartir con ellos. Es importante que lleves palabra de Dios a personas que no conocen al Señor o que no estén recibiendo alimento de ninguna otra forma. Bajo la sección de actualizaciones que ves en la página del internet de nuestra iglesia, encontrarás una forma fácil de conectarte con nuestras últimas publicaciones. Esta semana última que pasó, disfrutamos de la disertación diaria por Pastor Héctor. Gracias, Pastor Héctor. También las puedes escuchar si todavía no lo has hecho, porque están grabadas y puedes bajarlas. El martes 14 de abril nos reuniremos en línea de forma distinta. Va a ser utilizando la plataforma Zoom. Y nos reuniremos para orar juntos y adorar a Dios de una forma distinta. Pronto recibirás el enlace con más información. El domingo 12 de abril, no se olviden que nos reuniremos nuevamente en línea, el día más importante de la semana, en nuestro servicio de celebración a las 4:30, como el día de hoy. Padres, no se olviden de visitar la página de Facebook del Ministerio de Niños, donde podrás encontrar actividades para los niños relacionadas con el mensaje de los domingos. Gracias, Nicole. Gracias por todo el trabajo y dedicación que pones en este material, lo pones disponible para nuestros niños. Gracias nuevamente. Tenemos también disponibles las traducciones en inglés. Y a Allison le damos también gracias. Gracias por tu trabajo y dedicación también. Y si alguien está interesado por estas traducciones, por favor, escríbenos a info@moradadedios.org para ayudarte. Te daremos instrucciones y acceso a estos mensajes de traducción en inglés. Amados, aunque estamos en línea, continuamos también adorando a Dios con nuestros bienes. Doy gracias a todos los que han hecho uso de la plataforma en línea que se encuentra en moradadedios.churchcenter.com. También si quieres hacer llegar tu diezmo y ofrenda físicamente o por correo, escríbenos a info@moradadedios.org. Gracias por toda la generosidad. Dios eterno, te doy gracias, Señor, porque tú suples todas nuestras necesidades, Señor. Y nos has dado la confianza de que tú verdaderamente nos guardas, nos proteges y todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Y de lo que tú nos das, Señor, ofrendamos y diezmamos, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, ahora pasamos al mensaje de la tarde y con nosotros va a estar Pastor Héctor. Dios les bendiga, iglesia. Abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 44. Hoy celebramos un día especial, el día de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy es un día en donde se supone que estuviéramos juntos en familia celebrando la resurrección de Jesús y celebrando que Él vive. Pero el día de hoy parece todo lo opuesto. Puede parecer todo lo opuesto porque aunque estemos celebrando la vida y la resurrección, estamos rodeados de muerte. Y el tema que prevalece hoy día es la enfermedad y la muerte. Prendemos la radio, la televisión, en las noticias y lo que constantemente nos presentan son el total de afectados por el virus, total de muertos, proyecciones de posibles muertes en el futuro. Y a pesar de los cientos de miles de personas que han muerto a causa del virus, las guerras, los asesinatos continúan,
Las muertes de sobredosis de drogas continúan, los suicidios continúan, los que mueren por enfermedades y complicaciones de salud continúan. La muerte nos rodea, la muerte nos rodea y eso no nos puede dejar sintiendo miedo, tristeza y ansiedad. Y a la luz de todo esto, la vida, lo que se supone que estemos celebrando hoy, no hay duda que es frágil y es temporera. En el pasaje de hoy vamos a ver un aspecto de la resurrección que muchas veces no consideramos. Quiero que veamos el poder de Jesús de resurrección. El poder de resurrección de Jesús, que Él da a todos los que creen en Él. Solo el Salvador que resucitó de los muertos puede dar vida a los muertos. Una vida espiritual y una vida eterna. Una vida espiritual que podemos experimentar hoy día y una vida eterna prometida. Vayamos a Juan 11, versículos 1 al 44. Yo sé que es largo, pero sé que va a ser de bendición para nosotros en esta tarde. Y dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo:
va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ve y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Oremos. Señor, en tu palabra encontramos la siguiente cita en Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, te pedimos en esta tarde que tú abras nuestros ojos para que podamos ver tu ley, porque sabemos que de ella, Señor, son todas buenas. Sabemos, Señor, que son maravillas para nuestras vidas. Que podamos entender y que podamos reconocer, Señor, que tú eres el que nos hablas a través de ellas. Abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo comienza con las noticias de que Lázaro estaba enfermo. Noten también que Juan nos deja ver que Jesús amaba a Lázaro. En el versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El versículo 5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y es interesante ver que dice que Jesús amaba a Lázaro y no que Lázaro amaba a Jesús. Este verso nos da la oportunidad, hermanos, de reflexionar en el amor de Dios por nosotros. ¿Dudas de que Dios te ama? Te pregunto otra vez, ¿dudas de que Dios te ama? Miren lo que dice el mismo Juan en 1 de Juan 4:10, para que no dudes de su amor por ti. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tú y yo le amamos porque Él nos amó primero. Y para demostrarnos su gran amor, Él dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso significa que Jesús se sacrificó Él mismo en la cruz para llevar el castigo que tú y yo merecíamos porque somos pecadores. Nuestro amor por Él, aunque imperfecto, siempre es una respuesta a su amor por nosotros. No dudes de que Dios te ama y recuerda que su amor es siempre por gracia. Que este día de resurrección sea para nosotros un recordatorio de su gran amor por nosotros. Lázaro está enfermo, Jesús ama a Lázaro
Entonces, en el versículo 3 vemos que María y Marta envían la noticia a Jesús que seguramente vendría lo más pronto posible y le sanaría de su enfermedad. Pero miren lo que dice el versículo 6. Cuando Jesús oyó la noticia, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús intencionalmente demoró su visita por 2 días? Versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. ¿Por qué Jesús se demoró por 2 días? Para glorificar a Dios. Para que Él mismo, para que el Hijo de Dios sea glorificado por la muerte de Lázaro. Jesús quería que Lázaro muriera. En el versículo 4 nos dice que aunque Lázaro era amado por Jesús, Lázaro no era el personaje principal de la historia. Jesús fue el personaje principal de la historia. El propósito de Jesús con su demora fue para que a través de su poder Él fuera glorificado. Aunque Jesús amaba a Marta, aunque amaba a María y amaba a Lázaro, Él se demoró 2 días para que le demos toda la gloria a Él. Marta y María anticipaban que Jesús llegara en cualquier momento. Él de seguro viene porque le ama, pero Jesús nunca llegó. Jesús nunca llegó. De seguro que Marta y María esperaban ansiosas, con temor, con tristeza, esperando lo peor. De seguro que Marta y María vieron a Lázaro morir. Y pregunto, ¿y qué de nosotros hoy en medio de nuestra prueba? ¿Cómo nos sirve esta historia a nosotros hoy en medio de la muerte, en medio de las pruebas, del sufrimiento, cuando Dios parece demorarse? Pasan los días. El total de los afectados y muertes aumenta. Posiblemente no nos enfermemos, pero estamos pasando por todo tipo de pruebas y sufrimientos. De seguro sentimos miedo, sentimos tristeza y sentimos ansiedad. Cuando Dios parece demorarse a nuestras oraciones y súplicas, podemos estar seguros, iglesia, podemos estar seguros de que cada vez que Él se demora es para que le demos toda la gloria a Él. Cuando pensamos que Dios se demora, no debemos dudar de su amor por nosotros. Porque su amor no fue nada de diferente al amor que Él le tuvo a Lázaro, a Marta y a María. Aunque estemos pasando por todo tipo de pruebas, sufrimientos, recordemos que tú y yo no somos los personajes principales. Jesús es. Jesús es. Él debe ser el personaje principal en nuestras vidas. Y lo más que nos debe importar a nosotros es darle la gloria y la honra a Él. Aunque creamos que Él se demora, su tiempo no es nuestro tiempo. Su tiempo es perfecto y Él nunca se tarda. Nunca está tarde. En su tiempo perfecto, Él mostrará su gloria en nuestras vidas y obrará porque todas las cosas obran para nuestro bien. Jesús siempre llega a tiempo, iglesia. Jesús siempre llega a tiempo. Entonces, cuando Jesús llega a Betania, ya Lázaro ha muerto. El versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Marta, al oír que Jesús venía, salió a encontrarse con él. ¿Y qué hace ella? Lo confronta. En el versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, si hubieses venido a tiempo, si hubieses venido a mi tiempo,
mi hermano no habría muerto. Jesús, ¿por qué no viniste a tiempo? Pudiste haber hecho para que Lázaro no muriera. Dos cosas especiales vemos en la confrontación de Marta. Primero, Marta creía que Jesús tenía el poder para hacer cualquier cosa. Segundo, vemos la frustración y vemos la ansiedad que Marta sentía con la muerte viviendo en un mundo real. Jesús le contesta con una promesa. No se enoja, le contesta, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Marta pensó que Jesús se refería al final de los tiempos. Marta estaba pensando escatológicamente. Ella estaba pensando en un tiempo futuro cuando los muertos en Cristo resucitarán. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Una maravillosa esperanza. A eso se refería Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero Marta no entendía lo que Jesús le decía. Entonces Jesús le contesta con una verdad maravillosa. Con los dos versículos más importantes para nosotros hoy en el día de resurrección. ¿Qué le dice Jesús? Versículo 25. Jesús le dijo, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, Marta, la resurrección. Yo soy, Marta, la vida. Al Jesús declarar que Él era la resurrección y la vida, Él estaba declarando que Él era la salvación prometida de Dios. La declaración de Jesús nos dice que donde hay muerte, Él es la resurrección. Que donde hay muerte, Él es la vida eterna. La declaración de Jesús nos dice que Él es más que una resurrección futura. Él resucita, Él da vida a los muertos hoy. Y Él es la resurrección y la vida en el futuro. Versículo 23 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? El que cree en Jesús recibirá la salvación prometida de Dios por Dios y recibirá la bendición de vida eterna. ¿Morirá el cristiano físicamente? Claro que sí. Todos vamos a morir. Miren lo que dice R.C. Sproul describiendo este versículo. Si una persona cumple con la condición de creer en Jesús, vivirá. Incluso si muere. Una vez que una persona cree en Cristo, la vida de Cristo está en el alma de esa persona y esa vida es eterna. Todos los que están en Cristo ya han comenzado a experimentar la vida eterna. Nunca vamos a morir. Podemos pasar por la transición de la muerte física, pero esa muerte no puede destruir la vida que Cristo nos ha dado. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es nuestra salvación y Él es nuestra vida eterna. Y Marta le confiesa a Jesús en el versículo 27, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta, en medio de su dolor, Marta hizo confesión de fe. Marta creyó que Él era quien dijo que era.
Entonces en el versículo 32 vemos que también María confrontó a Jesús de la misma manera que Marta, y le dice a Jesús en el versículo 32, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús, al escuchar a María y al ver a María y a los que la acompañaban llorar, dice que se estremeció de espíritu y se conmovió. Y vemos en el versículo 35 que Jesús lloró. Jesús lloró. Estos son unos versos donde no hay duda comunican la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero me pregunto, ¿por qué lloró Jesús si él sabía que iba a resucitar a Lázaro? ¿Por qué lloró Jesús si él sabía? Él mismo se demoró por 2 días porque él sabía que él iba a morir y lo iba a resucitar. ¿Por qué lloró si él sabía que iba a resucitar a Lázaro? Jesús lloró porque fue un momento donde nuestro Salvador, donde Jesús pudo sentir lo que de verdad representaba la muerte. Se estremeció en espíritu y se conmovió porque pronto él mismo iba a experimentar la agonía de la cruz y la muerte. Yo en el 1999 pude experimentar lo que es tener cáncer. Y a veces cuando veo o escucho de personas que están padeciendo de cáncer, lo mismo que yo experimenté, mi respuesta es, yo odio el cáncer. Yo puedo decir eso porque yo experimenté el cáncer. Jesús se estremeció en espíritu, se conmovió y lloró cuando pudo ver y pudo experimentar el dolor que la muerte había ocasionado. Charles Spurgeon dijo, un Jesús que nunca lloró, nunca podría limpiar mis lágrimas. Jesús lloró cuando pudo ver y experimentar el dolor que la muerte había ocasionado, porque un día Él limpiará las lágrimas de nuestros ojos, como dice Apocalipsis 21:4. Pero la historia no termina en luto ni en llanto. La historia termina con Jesús venciendo la muerte. Versículo 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Noten que otra vez fue conmovido por la muerte y los efectos de la muerte. Pero ahora Jesús no va a llorar. Ahora Jesús va a demostrar que Él puede vencer la muerte y sus efectos. Ahora va a ejercer su autoridad sobre la muerte al resucitar a Lázaro de la muerte. 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya apesta, porque ya lleva 4 días en la tumba, en el sepulcro. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Jesús gritó a toda voz para demostrar su poder y su autoridad. Y él dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera para la gloria de Dios. Lázaro, ven fuera. Y al momento que Jesús gritó, Lázaro, ven fuera, la muerte fue vencida. No se nos dice lo que ocurrió dentro del sepulcro,
Pero dos cosas tuvieron que haber ocurrido. Primero, su carne que estaba ya apestosa, podrida, fue restaurada. Y segundo, su corazón comenzó a latir de nuevo. Hubo vida en Lázaro. Y el versículo 44 dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Iglesia, esta fue una definitiva demostración del poder y la autoridad del Hijo de Dios. Jesús es la resurrección y la vida. Nunca dudes de esa verdad. Imaginen la reacción de los que presenciaron ese milagro. Imaginen la reacción de Lázaro. Imaginen el caos, imaginen el gozo, imaginen la celebración. La gloria de Dios fue revelada y el Hijo de Dios fue glorificado en aquel momento. Si continuamos leyendo, podemos ver que no todos celebraron el milagro de Jesús. El versículo 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y el versículo 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Al Jesús demostrar su poder y autoridad sobre la muerte, Jesús provocó su propia muerte. Y poco tiempo después Jesús fue crucificado. Y sabemos que la muerte de Jesús no fue un accidente o una tragedia. La muerte de Jesús fue parte del plan de Dios para su gloria y su honra. La muerte de Jesús ocurrió para la gloria y honra de Dios. Iglesia, la resurrección de Lázaro tiene unas consecuencias importantes para nosotros en el día de hoy. Hoy domingo 12 de abril tenemos el grande privilegio de celebrar el día de la resurrección porque Jesús vino al mundo a sufrir el castigo y la muerte en la cruz que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Podemos celebrar el día de la resurrección porque la muerte no pudo vencer al poder y la autoridad de Jesús. La muerte fue vencida porque Él es la resurrección y la vida. Jesucristo tuvo la victoria. Y esa victoria nos pertenece a nosotros hoy. En 1 Corintios 15, 55 y 57, Pablo nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, Jesús te dice en esta tarde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, iglesia! Tenemos la promesa que la voz que clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, un día va a clamar a gran voz nuestros nombres. Hoy, tú y yo, con gratitud, con esperanza y en adoración, podemos declarar victoria porque Él es la resurrección y la vida. Gloria a Dios. La victoria sobre las muertes es nuestra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no quiero terminar sin antes decir que si hay alguien escuchando este mensaje en su hogar y no cree en Jesús,
Jesús te hace la misma pregunta que le hizo a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Cuál es tu respuesta? Jesús nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Tú también puedes obtener la victoria sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Oremos, hermanos. Padre, te adoramos y te glorificamos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de celebrar la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. No solamente hoy, sino todos los días. Qué bendición es saber que hoy, el día de resurrección, lo podemos celebrar todos los días de nuestras vidas. Gracias por la salvación que tú nos diste. Regalo tuyo, por gracia. Diste a tu Hijo para que fuera a la cruz a morir en nuestro lugar, por nuestros pecados. Pero sabemos que Él venció la muerte porque Él es la resurrección y la vida. Y porque Él es la resurrección y la vida, nosotros hoy podemos recibir resurrección y vida. Gracias, Señor. Qué bendición, Padre. Te alabamos y te glorificamos en grande manera. Qué gozo grande. No importa las circunstancias que estemos viviendo en el día de hoy. Jesús es la resurrección y la vida. Y hoy nosotros somos triunfantes. Somos victoriosos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, cerramos este servicio en línea, pero nuestro servicio a Dios continúa. Recuerde que tenemos el privilegio de responder con gratitud, con esperanza y adoración, no importando las circunstancias. Recuerda que en estos tiempos extraordinarios, Jesús es la resurrección y la vida y nos promete salvación y vida eterna. Seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Feliz día de resurrección. Los extraño mucho. Dios les bendiga. Y su iglesia dice, amén.